Ahora sí vamos con los partidos de la Sudamericana. Fortaleza recibe a Libertad de Paraguay. Fortaleza ganó en Paraguay 1-0 y salvo una catástrofe, Fortaleza debe clasificar. Local empate, ¿o no? Y creo que va a ser local, Libertad y la maldición de Aliancita. En el Estadio Ciudad de La Plata, Defensa y Justicia, el equipo que tiene escudo de colegio estatal, aquí en Primavera hay uno, en Angamos hay uno. Defensa y Justicia recibe a Emelec. Ya le ganó Defensa y Justicia en un partido increíble en Ecuador, en el Estadio Eléctrico. Le ganó 2-1 con 2 goles sobre el final. Y Emelec prácticamente se despidió de la Copa Sudamericana. Creo que en la vuelta no hay vuelta que darle. Local empate y debería ganar. Lo siento por Emelec, pero tenía que haber ganado de local. Newell's Old Boys de Argentina recibe al Corinthians. 2-1 a favor de Corinthians quedó en Brasil, por lo que Newell's está obligado a ganar y a ver qué ocurre. Partido difícil a Newell's Corinthians. Newell's se supone que llegaba como candidato a esta fase y se ha desinflado perdiendo contra este Corinthians asqueroso. Pero creo que si Newell's hace lo suyo en un partido muy bravo, debería ganar. Es local empate, le voy a Newell's que queda local, pero no creo que la diferencia de goles le alcance. Creo que se van a penales y espero por Dieguito Maradona, que jugó en Newell's, y por Messi, que hoy juega en el Sport Boys de Estados Unidos, que Newell's clasifique, por favor. El Real Garcilaso o el Deportivo Garcilaso Verde de Brasil, Goiás, recibe a Estudiantes de La Plata, que se lo comió. En Argentina la semana pasada Estudiantes le metió 3 a Goiás y lo ha dejado en knockout. Tendría que ocurrir un partido muy extraño para que Goiás remonte un 3-0 a Estudiantes, que es uno de los candidatos a ganar esta Copa Sudamericana. Para mí es empate y visita. Y mira, le voy a dar un empate porque soy bueno, mira. Pero te odio, Goiás. Club Guaraní, uno de los equipos más antiguos de Paraguay, recibe a Botafogo. Ya ganó Botafogo en Brasil 2-1, poquito, teniendo en cuenta que Botafogo es uno de los equipos más importantes de Brasil en este momento, en el Brasileirao. Está animando el Brasileirao. Pero parece que la Sudamericana se le puede ir. Guaraní es un equipo bravo en Paraguay. Creo que esto es un empate y visita y pongo que queda en empate, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que Botafogo no creo que pierda ya. Si Guaraní le gana y lo elimina, es el batacazo de esta ronda, ¿eh? El día jueves, creo que el partido más caliente, más candente de la Sudamericana esta semana. Sao Paulo recibe a San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo, el Cuervo, el del barrio de Boedo, le ganó 1-0 a Sao Paulo y en el Morumbí tiene que ir a hacer un partido inteligente. Sao Paulo no da miedo, pero es un equipo brasileño, habrá que ver qué ocurre. El 1-0 le puede quedar corto. El 1-0 ya no es un resultadazo como antes cuando los goles de visita valían doble. Gracias, al fin quitaron esa estupidez. Yo digo que esto es local empate y empata San Lorenzo. Empata. No, yo digo que empata San Lorenzo en Argentina y clasifica. Y si gana Sao Paulo, se van a penales. Y en penales lo gana San Lorenzo. Red Bull Bragantino recibe a América Mineiro. Mi desprecio eterno a todos los equipos Red Bull del mundo, ustedes lo saben ya. Es el favorito, tiene plata. Y el que tiene la plata mueve la olla, mueve la sartén. Así que Bragantino debería ganar la América Mineiro, pero cuidado. Cuidado. Se le puede quemar el pan, ¿no? Antes de que salga del horno. Bueno, es local empate y sí, voy a decir que es local, pero no me sorprendería que Mineiro le empate y se armen unos penales de aquellos. LDU recibe a Ñublense. El LDU recibe al Ñublense de Chile, que perdió en casa contra LDU con gol de Paolo Guerrero. Guerrero debutó en LDU en Chile e hizo un gol allá, típico para él meterle goles a chilenos, le encanta, le fascina, es su deporte. Hay gente que por ejemplo tiene, no sé, su hobby es jugar videojuegos, su hobby es ir de cacería, ¿no? El hobby de Paolo Guerrero es meterle gol a un equipo chileno. Le encanta, no sé por qué, pero le gusta. Y no le veo ninguna posibilidad a Ñublense, ninguna, de salir vivo del Estadio Casablanca. No lo veo. No, Francisco, ¿en serio, Francisco, tan chileno eres, Francisco, en serio? ¿En serio crees que Ñublense va a salir vivo de Casablanca? Te regalo una sub, que vengo ganando varias, ¿ah? Vengo haciendo apuestas y no pierdo. Te regalo una sub
si Ñublense le gana a LDU y clasifica por penales. Para mí esto es 2-0 mínimo. Se va a comer una bien fea Ñublense, ¿eh? Estoy casi seguro que se va a comer feas. Bueno, eso ha sido nuestros pronósticos de la Sudamericana y Libertadores esta semana. Y ya está. ¿Por qué me he puesto los audífonos si solo estoy escuchando? Oye, ¿verdad? ¿Por qué me he puesto los audífonos si solo estoy escuchando? ¿Por qué no me avisaron? Se supone que la escena de fútbol debo salir sin audífonos. Esto va a YouTube. Chicos, seriedad, por favor.